Bienvenido a este canal Siguiendo a Jesús. Te estaremos hablando cuando nació Jesús de Nazaret, el calendario de festividades. Quédate viendo este contenido hasta final y suscríbete y te edificará tu fe. ¿En qué fecha nació Jesús de Nazaret? Toda persona occidental del siglo XXI, creyente o no, conoce a Jesús de Nazaret y sus historias de nacimiento. La historia de la estrella de Belén, los Reyes Magos, las dificultades de José y María buscando alojamiento en Belén, junto con los pastores, es una idea tradicional que se ha transmitido de generación en generación y se ha conservado en nuestra mente gracias al arte y a los belenes que adornan los hogares durante la Navidad. Si preguntamos a alguien por el lugar y fecha de nacimiento de Jesús, es común que respondan de forma segura y veloz: Jesús nació en Belén de Judea en el 25 de diciembre del año 1. Hace 6 días antes de que cambiara la era. ¿Es esto una respuesta precisa y en qué datos se apoya? Para explorar el tema, es importante destacar que solo disponemos de 2 textos, los Evangelios de Mateo y Lucas, escritos en el siglo I después de Cristo. Unos 50 años después de la muerte de Jesús y unos 80 después de su nacimiento. Los escritos más antiguos del Nuevo Testamento, que incluyen las 7 cartas comprobadas de Pablo, primera de Tesalonicenses, Gálatas, Filipenses, Filemón, 1 y 2 Corintios y Romanos, así como el Evangelio original de Marcos, no mencionan este tema. Marcos y Pablo parecieron ignorar la llegada inminente del reino de Dios, lo que puede ser sorprendente dada su posición como primeros cristianos. En esa época, los primeros discípulos de Jesús no se preocuparon por recordar detalles específicos de sus acciones y palabras. Con el paso del tiempo y la falta del reino, las personas que habían conocido a Jesús comenzaron a fallecer. Por lo tanto, era crucial registrar todo lo que se sabía sobre él para preservar su legado para las generaciones futuras. La encuesta de Quirino, Herodes y el Mesías. Los Evangelios de Mateo capítulo 1 y 2 y Lucas, capítulo 1 y 3 indican 2 momentos temporales diferentes. Ambos subrayan que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande 40 al 4 a.C., según se menciona en Lucas capítulo 1 y 5 y Mateo capítulo 2 y 1. El segundo registro se encuentra en Lucas capítulo 2 verso 1 y 2 y habla sobre el censo que Quirino realizó en Siria durante el gobierno de Augusto. Flavio Josefo, un historiador judío del siglo desde los judíos y guerra judía, el autor hace alusión al censo, destacando su carácter innovador y sin precedentes. Es seguro que Quirino solo gobernó Siria en el año 6 después de Cristo, incluyendo Judea. Por tanto, las noticias del gobierno de Herodes y el censo de Quirino contradictorias en términos de tiempo. El censo es mencionado por Lucas para explicar la presencia de José y María fuera de Galilea y su viaje a Belén, cumpliendo la profecía de Miqueas sobre el nacimiento del Mesías en la ciudad natal de David. Oh Belén de Efrata, eres humilde entre los clanes de Judá, pero sigues siendo importante para mí. De ti surgirá el gobernante de Israel, proveniente de tiempos remotos. Versículo bíblico de Miqueas capítulo 5 verso 1 en una versión parafraseada y más breve. Escucha, pueblo de Israel, porque el Señor te dice que de ti surgirá alguien que será gobernante de su pueblo. Sus raíces están en lo antiguo, en tiempos muy lejanos, pero su presencia será poderosa en la actualidad. Además de estos pasajes, todos sabían que Belén fue la cuna del rey David y que sería coherente que el Mesías, quien encarna la promesa divina hecha al rey David, también naciera allí como su descendiente. Cuando fallezcas, pondré a uno de tus descendientes en el trono y consolidaré su reinado. Él edificará en mi nombre, y yo estableceré su reinado eterno. Es curioso que Flavio Josefo, quien tenía gran rencor hacia Herodes el Grande, no mencionara esto en sus escritos, a pesar de que se esforzó en listar cuidadosamente cada uno de los delitos cometidos por el monarca idumeo. ¿Por qué ignorar tal masacre, evidencia de la crueldad de Herodes? Es simple, nunca ocurrió. Debemos señalar que este episodio guarda similitud con uno en Éxodo capítulo 1 del Antiguo Testamento sobre el nacimiento de Moisés, donde el rey ordena la muerte de todos los bebés hebreos en su reino. Este relato tiene un doble objetivo. Al atribuir el crimen a Herodes, se confirma la profecía con un marco histórico creíble. Una voz se escuchó en la ciudad de Ramá, intenso dolor expresa en llanto y lamento. Raquel lloraba desconsoladamente ante la partida de sus hijos. No podemos consolarla, porque ya están muertos. Jeremías capítulo 31 verso 15. El Nuevo Testamento identifica a Raquel con Belén, donde está enterrada. Los hijos de Raquel son los pequeños de Belén asesinados por Herodes. En Mateo se nota la intención de comparar a Jesús con Moisés como un líder que establecerá una ley superior a la dada en el Sinaí, especialmente en el Sermón de la Montaña. Así,
Ambos personajes experimentan circunstancias similares al inicio de sus vidas. Exceptuando los evangelios de la infancia según Mateo y Lucas, los demás textos evangélicos sugieren que Jesús nació en Galilea, a unos 300 kilómetros al norte de Jerusalén y de la ciudad natal de David. A menudo se le llama Jesús Joú Nazarenos o Joú Nazoraios, lo que puede indicar que proviene de Nazaret en Galilea, lugar donde creció junto a su familia según Lucas capítulo 4 verso 16, aunque no se menciona que haya nacido allí. El calendario de festividades. El dato de Belén presenta dificultades ya que su fecha de nacimiento coincide con el censo de Quirino, lo que contradice el hecho de que Jesús tenía unos 30 años cuando empezó su predicación, según el evangelista Lucas capítulo 3 verso 23. Suponiendo que esta duró aproximadamente 3 años, en la época en que Poncio Pilato gobernaba Judea capítulo 26 verso 36 después de Cristo, fue crucificado. Debemos ubicar su nacimiento en el período de 7 a.C. Cristo. Menciona las fechas más bajas y el reinado de Herodes, pero no lo relaciona con el censo de Quirino. Enigma del nacimiento de Jesús no interesó a cristianos de siglos I y II. El origen de Cristo. Se relaciona con la estrategia religiosa inicial. Así pasó. En la antigua Roma, había 2 festejos durante las últimas semanas del año. Las Saturnales se celebraban entre el 17 y el 23 de diciembre en honor a Saturno, quien protegía los sembrados y festejaban el final de los trabajos en el campo hasta la primavera siguiente. Extraído de ricos a pobres y viceversa. La celebración romana de las Saturnales Arqueología e Historia 7. Durante estos días, se celebraban banquetes públicos, fiestas y se adornaban las casas con plantas. También había intercambio de regalos y se permitía cierta flexibilidad moral, incluso los amos y esclavos intercambiaban sus roles durante este tiempo. Las Saturnales eran festividades muy populares y su eliminación después de la conversión del imperio al cristianismo parecía complicada. La celebración ocurría durante el solsticio de invierno, cuando los días empezaban a ser más largos y se terminaba el tiempo de oscuridad, permitiendo mayor exposición al sol. Por ello, no es sorprendente que se estableciera una fecha para festejar el nacimiento del sol invicto, Natalis Solis Invictis, al concluir las Saturnales, que fue el 25 de diciembre. En diversos foros se dice que el 25 de diciembre era la fecha del nacimiento del dios solar persa Mitra, pero no hay pruebas antiguas que lo confirmen. A pesar de todo, en 325 después de Cristo, el imperio adoptó pronto el cristianismo como su religión oficial y reemplazó rápidamente las fechas originales por otras similares de origen cristiano. En el año 350 después de Cristo, Julio siglo I propuso celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre y 4 años después, su sucesor Liberio lo oficializó como día para la celebración. ¿Qué mejor momento para celebrar el nacimiento de Jesús, el verdadero sol, que la ya existente festividad del sol invicto? Se impusieron nuevas celebraciones cristianas sobre las antiguas festividades paganas, al igual que muchas iglesias fueron construidas sobre templos paganos y varios santos representan a antiguas divinidades o mitos. Así, la nueva religión era aceptada más fácilmente sin que se sintiera la pérdida de las costumbres antiguas. Calcular adecuadamente. En el siglo IV se fijó el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús. ¿Cuándo? Se respondió indirectamente en el siglo VI. En aquel momento, las iglesias de Oriente y Occidente ya se estaban diferenciando y fijando una fecha para la festividad de Pascua, en la que se conmemoraba la muerte y resurrección de Jesús, no fue la excepción. En el año 526, el Papa Juan I quería resolver la discusión con la Iglesia Oriental sobre la fecha de nacimiento de Jesús. Por lo tanto, solicitó a un monje escita que habitaba en Roma que determinara la fecha precisa del nacimiento de Jesús. Dionisio, un monje famoso por su erudición y conocido como el exiguo debido a su estatura, era considerado el abad más instruido de Roma. Dionisio era un experto en cálculos astronómicos que necesitaban para determinar la fecha precisa de la Pascua judía, la cual se llevaba a cabo en el día 14 del mes de Nisán, debido a que los meses judíos. El problema radica en que el año lunar es más corto que el solar, y si no hay una equivalencia exacta entre ellos, se produce un desajuste que se va agravando con el tiempo. Esto era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Además, para hacer sus cálculos, Dionisio enfrentaba el reto de trabajar con calendarios lunares y un calendario solar juliano impreciso, diferente del actual gregoriano. Existían diversas formas de calcular el comienzo de los años, desde la fundación de Roma en 753 a.C. Desde la instauración del reinado de Diocleciano en 284 después de Cristo.
En el día de hoy, la situación económica del país sigue siendo preocupante. 2. Diversos factores como la inflación y la devaluación de la moneda están afectando negativamente a la población. 3. El gobierno ha implementado medidas para tratar de solucionar la crisis, pero aún queda mucho por hacer. 4. Las empresas también están sufriendo, y muchas han tenido que reducir su personal o cerrar sus puertas. 5. Es necesario buscar soluciones a largo plazo para mejorar la economía y el bienestar de la población. 1. Hoy en día, la economía del país sigue siendo preocupante. 2. La inflación y la devaluación de la moneda están dañando a la gente. 3. El gobierno ha tomado medidas para resolver esta situación, pero todavía hay trabajo por hacer. 4. Las empresas están sufriendo y algunas han tenido que cerrar o reducir personal. 5. Se necesitan soluciones a largo plazo para mejorar la economía y la calidad de vida de las personas. Desde la creación del mundo según la Biblia en el año 3760 a.C., Dionisio calculó que Jesús nació en los últimos días del año 753 desde la fundación de Roma. Además de eso, contribuyó de otras maneras. Dionisio propuso contar los años desde el nacimiento de Jesucristo para evitar utilizar la fundación pagana de una ciudad o el reinado de un emperador que había perseguido a los cristianos. El cumpleaños de Cristo se fijó en el 25 de diciembre del 753 AUC, y el 1 de enero del siguiente año marcó el inicio del año 1. Sin embargo, la fecha sugerida por Dionisio, que se basó en criterios astronómicos, no se alineó con las consideraciones históricas en relación a las fechas de reinado de Herodes o del censo de Quirino. La caída fue 4 años después de la muerte de Herodes y 6 años antes del censo de Quirino. ¿Cómo alguien tan erudito como Dionisio pudo cometer tal equivocación? Existen dos explicaciones posibles. Una opción sería aceptar que equivocarse es natural y reconocer que Dionisio cometió un error. Dionisio eligió el año 754 a.C., porque los números sagrados 7 y 27 estaban presentes en él. En tal caso, 754 sería el resultado de 7, centenas, 27 más 27, un número ideal para señalar el inicio de una nueva era con el nacimiento de Cristo. En definitiva, la idea de Dionisio fue aceptada por todas las iglesias cristianas en el futuro, y se convirtió en una norma cronológica universalmente reconocida en el mundo occidental. Ahora tenemos información adicional. Jesús nació en el año 3753 desde la creación del mundo, durante el reinado de Herodes en Judea y el imperio de Octaviano Augusto en Roma. En Nazaret, en la región de Galilea.